¿Y si la búsqueda del rostro perfecto pudiera transformarte por completo? En los últimos años, cada vez más hombres han recurrido a la cirugía plástica, algunos para pequeños retoques y otros para cambios tan extremos que parecen personas totalmente diferentes. Pero detrás de estas transformaciones impactantes hay procedimientos arriesgados, obsesión por la perfección y resultados que dejaron a Internet en shock. En este video revelaremos algunas de las transformaciones masculinas de cirugía plástica más sorprendentes, cómo lucían antes, qué cambiaron y hasta dónde llegaron para reinventarse. Mickey Rourke. ¿Quién habría imaginado que el gran símbolo masculino de los años 80, el actor que hacía suspirar a millones con su mirada intensa y su rostro fuerte, terminaría convirtiéndose en uno de los casos más comentados de cirugía estética fallida en Hollywood? Durante su apogeo, Mickey Rourke parecía tenerlo todo: fama, talento y un atractivo que encajaba perfectamente con la imagen del macho alfa del cine de la época. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando decidió alejarse temporalmente de la actuación para dedicarse al boxeo profesional. Aquella decisión tuvo consecuencias profundas. Los duros combates y los golpes constantes en el ring dañaron seriamente su rostro, dejándole fracturas y lesiones visibles. En lugar de aceptar esas cicatrices como parte de su historia, Rourke optó por recurrir a la cirugía reconstructiva. Pero lo que comenzó como un intento de reparar el daño pronto se convirtió en una cadena de intervenciones, varias rinoplastias, implantes y rellenos en los pómulos, además de otros procedimientos estéticos destinados a suavizar los signos del paso del tiempo. El resultado final sorprendió al público. Su rostro cambió tanto que muchos apenas reconocían al actor que una vez fue considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood. Incluso años después, algunos especialistas intentaron corregir parte de esas intervenciones, aunque con resultados limitados. Con el tiempo, el propio Rourke ha admitido que tomó malas decisiones al elegir cirujanos. Hoy su historia no solo recuerda su talento en la pantalla, sino que también sirve como una reflexión sobre los riesgos de intentar luchar contra el tiempo a cualquier precio. Ray Liotta. Ray Liotta nunca necesitó grandes discursos para imponerse en pantalla. Bastaba una mirada suya intensa, penetrante, y esa mandíbula marcada que transmitía peligro y autoridad. Con ese rostro inconfundible, se convirtió en el intérprete ideal de mafiosos complejos, policías desgastados y hombres que parecían vivir siempre al borde del abismo. Su actuación como Henry Hill en Goodfellas lo consolidó definitivamente como uno de los grandes antihéroes del cine estadounidense. Sin embargo, mientras los personajes que interpretaba envejecían con crudeza y realismo, el propio Liotta parecía intentar detener el paso del tiempo. En los últimos años de su vida, muchos espectadores comenzaron a notar cambios evidentes en su rostro. Las arrugas que antes transmitían experiencia y carácter parecían haberse suavizado demasiado, y su piel lucía más tensa y menos natural que en décadas anteriores. Las especulaciones no tardaron en aparecer. En medios y redes se habló de posibles tratamientos estéticos como Botox, lifting facial o rellenos dérmicos. Ray Liotta nunca confirmó públicamente haberse sometido a estos procedimientos, pero tampoco respondió a los rumores. Para muchos, las imágenes hablaban por sí solas. Lo que más llamaba la atención era el contraste. Seguía interpretando a hombres duros marcados por la vida, pero su rostro parecía menos expresivo que antes. Falleció en 2022 mientras se encontraba en República Dominicana, rodando una película, dejando una filmografía memorable. Su historia también abrió un debate incómodo en Hollywood. Incluso los actores más duros parecen sentir la presión de luchar contra el paso del tiempo.
Sylvester Stallone. Durante los años 80 fue uno de los mayores símbolos de la fuerza masculina en el cine. Con el torso sudado, la ceja arqueada y esa voz rasposa inconfundible, Sylvester Stallone no solo interpretaba héroes, parecía convertirse en ellos. Como Rocky Balboa en Rocky o John Rambo en Rambo, representaba la resistencia, el coraje y la dureza que millones de espectadores admiraban. Sin embargo, incluso las leyendas de acción deben enfrentarse a un adversario inevitable: el paso del tiempo. Parte de la particularidad de su rostro siempre tuvo una explicación médica. Stallone nació con una lesión en un nervio facial causada por complicaciones durante el parto, lo que dejó como resultado su característica sonrisa asimétrica y cierta rigidez en un lado del rostro. Con el paso de los años, y bajo la constante presión de Hollywood por mantenerse joven frente a las cámaras, su apariencia comenzó a cambiar. Muchos observadores señalaron que su piel parecía más tensa y sus rasgos menos naturales que antes. En la prensa y entre especialistas, se ha hablado de posibles procedimientos estéticos como liftings faciales o tratamientos con Botox, algo relativamente común entre actores que continúan trabajando frente a cámaras de alta definición. Estas transformaciones han generado opiniones divididas entre los fans. Algunos defienden su derecho a recurrir a tratamientos estéticos, mientras que otros sienten que su rostro ha perdido parte de la expresividad que lo hizo tan reconocible. Aún así, Stallone sigue siendo una figura icónica cuyo legado en el cine de acción permanece intacto. Tom Jones. It's Not Unusual, Delilah Sex Bomb. Durante décadas, Tom Jones no fue solo un cantante exitoso, fue un auténtico fenómeno. Con su voz poderosa, su carisma arrollador y su presencia magnética en el escenario, se convirtió en uno de los símbolos del atractivo masculino maduro. Parecía el ejemplo perfecto de cómo envejecer con estilo. Pero en cierto momento incluso él empezó a desconfiar de ese estilo natural. A lo largo de los años, el propio Tom Jones ha reconocido haber recurrido a la cirugía estética. Ha hablado abiertamente de algunos procedimientos: una rinoplastia para corregir la forma de su nariz, cirugía en los párpados para eliminar el exceso de piel y una intervención en la barbilla para retirar grasa acumulada. Incluso llegó a explicar que llevaba barba durante un tiempo para ocultar las cicatrices de esa operación. Su intención, según él mismo dijo en entrevistas, era simple: mejorar su aspecto sin que el resultado pareciera artificial. Sin embargo, mantener ese equilibrio no siempre es fácil. Durante un periodo su rostro se veía más tenso y menos natural, lo que provocó comentarios y debates entre fans y medios. Con el tiempo, el propio cantante empezó a cambiar de perspectiva. Tras recibir advertencias de cirujanos sobre los riesgos de continuar con más operaciones, decidió frenar y aceptar una apariencia más natural. Hoy, ya con más de 80 años, Tom Jones sigue subiendo al escenario con la misma voz potente que lo hizo famoso. Y aunque su etapa de cirugía estética aún genera opiniones divididas, muchos admiran que finalmente haya decidido abrazar el paso del tiempo con serenidad. Simon Cowell. Durante años, Simon Cowell no necesitó levantar la voz para imponer respeto en televisión. Bastaba una ceja arqueada, una mirada fría y una sonrisa irónica para poner nervioso a cualquier concursante. Como jurado en programas como The X Factor o Britain's Got Talent, su rostro se convirtió en parte de su marca personal. Pero en su intento por mantener esa imagen joven, durante demasiado tiempo, terminó cambiándola más de lo que esperaba. Con el paso de los años, Cowell ha hablado abiertamente sobre su relación con los tratamientos estéticos. En entrevistas llegó a admitir que utilizaba Botox con mucha frecuencia, bromeando incluso con que lo usaba como si fuera pasta de dientes. Con el tiempo, el exceso de procedimientos comenzó a notarse. Muchos espectadores comentaban que su rostro parecía más rígido, con mejillas más llenas y una expresión menos natural que en sus primeras apariciones televisivas. Las reacciones del público no tardaron en multiplicarse, especialmente en redes sociales, donde algunos fans aseguraban que casi no reconocían al productor musical.
El propio Cowell reconoció más tarde que había llegado demasiado lejos. Según contó ver ciertas fotografías de sí mismo, fue un momento revelador. Había ido demasiado lejos. No me parecía a mí, confesó en una entrevista. Ese fue el punto de inflexión. Cowell decidió reducir los tratamientos estéticos y optar por un aspecto más natural. Hoy sigue siendo una figura influyente en la televisión, pero su experiencia también se ha convertido en un recordatorio de hasta qué punto la presión por mantenerse joven puede afectar incluso a las personalidades más seguras frente a la cámara. Wayne Newton. Durante décadas, Wayne Newton fue conocido como Mr. Las Vegas. Con su voz característica y su presencia constante en los escenarios de la ciudad, se convirtió en una auténtica institución del entretenimiento. Año tras año parecía desafiar el paso del tiempo manteniendo una imagen elegante y cuidada frente al público. Sin embargo, a medida que pasaban los años, muchos espectadores comenzaron a notar cambios en su apariencia. Su rostro parecía cada vez más tenso y pulido, con una piel muy estirada y una frente casi sin líneas de expresión. Para algunos fans el cambio resultaba sorprendente, especialmente si recordaban la naturalidad de su imagen en décadas anteriores. Las especulaciones no tardaron en aparecer. En medios y entre comentaristas se habló de posibles procedimientos estéticos como liftings faciales o blefaroplastias, cirugía de párpados. Tratamientos relativamente comunes entre figuras públicas que han pasado gran parte de su vida frente a las cámaras. Wayne Newton nunca ha confirmado públicamente muchos de estos procedimientos, pero las transformaciones visibles alimentaron el debate entre seguidores y críticos. En 2018, las redes sociales volvieron a comentar su apariencia después de algunas apariciones públicas con usuarios, comparándolo incluso con una figura de cera. Para algunos era una señal de que la búsqueda de juventud puede ir demasiado lejos. Aún así, Newton sigue siendo una figura emblemática del espectáculo en Las Vegas, recordado por su larga carrera y por haber marcado una época en el entretenimiento estadounidense. Justin Hedlicka. Mientras muchas personas sueñan con alcanzar fama o éxito profesional, Justin Hedlicka tenía un sueño muy distinto: construir la versión perfecta de sí mismo a través de la cirugía estética. Su historia comenzó temprano. Con apenas 18 años, se sometió a su primera rinoplastia, una decisión que marcaría el inicio de una transformación extraordinaria. Con el paso de los años, Hedlicka siguió modificando su cuerpo de manera constante. Para 2012, ya se decía que había pasado por cerca de 190 procedimientos estéticos. Entre ellos se mencionaban múltiples rinoplastias, implantes personalizados en el pecho, hombros y brazos, así como levantamientos de cejas y otros retoques diseñados para redefinir su apariencia. Lo que hace diferente su caso es que Justin nunca ha tratado de ocultarlo. Al contrario, habla abiertamente de su transformación y defiende la cirugía estética como una forma de expresión personal. En entrevistas ha descrito su cuerpo como una especie de escultura viviente, argumentando que cada procedimiento forma parte de un proyecto artístico en evolución. Con el tiempo, algunas estimaciones sugieren que el número total de intervenciones podría superar ampliamente las primeras cifras y que el costo acumulado alcanza cientos de miles de dólares. Más allá de las cifras exactas, su caso ha generado debates en todo el mundo sobre los límites entre estética, identidad y transformación corporal. Para algunos, Justin Hedlicka representa un ejemplo extremo de la obsesión por la perfección. Para otros, es simplemente alguien que decidió llevar la modificación corporal más lejos que casi nadie. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.